El Señor les bendiga rica y abundantemente en este hermoso día. Hoy vamos a compartir un texto de las Escrituras que es uno de los textos más usados por las personas cuando quieren justificar su mal modo de proceder. Hoy vamos a hablar sobre el pasaje de la mujer adúltera, el cual está en Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Vamos a leerlo y posteriormente vamos a ver un corto video donde se nos va a ilustrar lo que sucedió en ese momento. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. O en arrojar la piedra contra ella, mejor dicho. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es un texto bastante claro. Aquí no se necesita de traducir idiomas para hablar o para enseñar algo que es tan evidente, algo tan tangible, que no entiendo por qué algunos se complican la vida queriendo buscar en el texto lo que no está escrito. O sea, hay unos que se esmeran más por saber qué escribía Jesús en tierra en que lo que está diciendo el Señor. Había un grupo pequeño que estaba con el Señor escuchando atentamente lo que su maestro estaba enseñando para corregir sus pecados, para enderezar sus caminos, para continuar una vida recta y agradable delante de Dios. Pero venía otro grupo enardecido, gritando cosas que traían consigo a una mujer, según ellos, sorprendida en pleno acto de adulterio. Ese pecado, según la Biblia, era un pecado de muerte y debía ejecutarse una sentencia sobre ella y sobre el marido, sobre el hombre con quien fue sorprendida. Pero ellos traían solamente a la mujer. Ellos ya estaban siendo injustos, porque podemos ver que cada vez que de pronto hay una multitud de personas, en esa multitud siempre se va a encontrar gente injusta, gente que no practica la justicia, que quiere medir el pecado de otro con un rasero diferente al que ella está practicando. Hay gente mentirosa en ese grupo de personas, fornicarios, idólatras, adúlteros, depravados sexuales, homosexuales, lesbianas. Hay ávaros, ladrones, borrachos, calumniadores, estafadores, etcétera, etcétera. En esos grupos se encuentra gente de toda calaña. Pero ellos piensan que si cogen a un ladrón, por ejemplo,
a un fletero que acabó de asaltar a una persona que le quitó su dinero y no logran escapar, la moto se les varó, lo que sea, y se le viene la multitud encima. Ahí usted va a escuchar: dale duro, parte de la cabeza para que no siga robando. Y cuando llega la policía, aún en presencia de las autoridades, ellos quieren apedrearlo, quieren darles hasta con el balde, porque según ellos, el delito que cometió el fletero es menos grave que el adulterio, que la fornicación, que la mentira, que las borracheras, que la estafa, etcétera, etcétera. Hay también mujeres que cuando tú las amonestas, mujeres y hombres, que cuando tú les dices déjate andar con el hombre ajeno o la mujer ajena, te dicen que quién eres tú para condenarla, que solamente Dios es el que condena y que que todos somos pecadores delante de Dios. Pero cuando ven un video, esas mujeres y esos hombres que hablan así, cuando ven un video de un hombre que sorprendió a su mujer con otro, o de una mujer que sorprendió a su marido con otra mujer, la ve usted disfrutando el video y ella colocándose en lugar de a la mujer que le colocaron los cuernos, diciendo dale duro para que respete, pártele la boca, arráncale el pelo, eso, dale duro. Y el hombre también diciendo: si fuera yo le diera 3 tiros, si fuera yo fuera un machete y le mochara todo para que aprenda a respetar a las mujeres ajenas. Pero entonces él, que está cometiendo el pecado, y ella que está en estado de adulterio porque se separaron, hubo un divorcio y el hombre y la mujer quedan en estado de adulterio si se casan con otra persona, se creen con autoridad moral para decir que a que está viendo el video la maten, le arranquen el cabello, pero cuando tú le dices a ellos que dejen pecado, te dicen que tú no eres nadie para condenarlo. Está el chismoso que cuando está ahí una pelea o algo, lo ve usted asomado por la ventana, por la rajita de la ventana, por una cosita de la cortina, para chismosear y luego propagar y distorsionar todo lo que vio. Se cree con mejor autoridad que al que le están dando hasta con el balde. Entonces, para esas personas que piensan que su pecado es menos grave que el de otro y que siempre están buscando justificarse diciendo que nadie es apto para juzgarla, sino solamente Dios, tienes que mirar lo que te vamos a decir a través de la palabra de Dios en esta noche. Porque ya basta de andar diciendo que tú puedes practicar el pecado porque todos somos pecadores delante de Dios y que todos los pecados son iguales delante de Dios. Déjame decirte que no, porque en ese grupo de personas yo te nombré que habían adúlteros, fornicarios, mentirosos, borrachos, ladrones. Ese grupo de personas cometen pecados de muerte, y el que se muere practicando ese tipo de pecados, si una persona muere borracha en estado de embriaguez, muere en adulterio, muere en fornicación, se pierde, se va para el infierno con ti pecado, porque simplemente no tuvo en cuenta la palabra de Dios, sino que se quiso justificar diciéndole a otros que no debemos juzgar, que no debemos condenar, porque supuestamente Cristo perdonó a la mujer, porque se basa en un versículo de este texto, porque cada quien busca en la Biblia leer lo que le conviene para justificar lo que está haciendo. Pero en esta noche vamos a estar viendo que no solamente debemos usar una pequeña porción del texto, sino que ya leímos el texto completo, pero vamos a mirar acá en Juan, capítulo 7, versículo 24. Juan, capítulo 7, versículo 24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Usted se preguntará, ¿qué es juzgar con justo juicio? Juan 7, 24, que es el texto que estamos leyendo, dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto se debe a que muchas personas, como ustedes han podido ver, y ya les dije que habían 2 grupos de personas,
Algunas personas que están actuando mal comienzan a decirle a otros, sobre todo los que están siguiendo a Cristo, cuando son amonestados por ellos: ¿tú quién eres para juzgarme? Tú no tienes autoridad para decir lo que yo debo o no debo hacer. Pues el término juzgar en este pasaje significa discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y eso lo podemos hacer solo aquellos que conocemos las Escrituras y estamos siguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque nos da una autoridad moral para opinar sobre ciertos casos. Por ejemplo, un cristiano que no esté actuando bien, que no esté obrando de buena forma, no puede o no debería más bien estar aconsejando a personas u opinando sobre ciertos tipos de temas. ¿Por qué? Porque lo primero que le va a decir, si tú eres un cristiano o un cretino de esos wichi, si tú coges y le dices y te gusta el licor, eres un cristiano enamorado, te gustan las fiestas, te gusta participar de chistes baratos, cuando echan esos chistes flojos que todo el mundo se ríe, que son chistes vulgares, y ahí estás tú participando. Cuando le vayas a decir a alguien que no debe hacer las cosas como está haciéndolas, lo primerito que te va a decir es: ¿tú quién eres para juzgarme? Si tú estás peor que yo. Entonces vámonos a Primera de Corintios, vámonos a la carta a los Corintios, Primera a los Corintios, capítulo 5, del 9 al 13, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, o con los cristianos que andan torcidos, que andan haciendo cosas malas. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y ojo con eso, querido amigo, que te gusta practicar el pecado, que te deleitas en la maldad y te justificas en que otros están peores que tú. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo en el versículo 13 que a ustedes, los que están en el mundo, los juzgará Dios, los condenará Dios, y eso va a ser en el juicio del gran trono blanco. A otros, antes del juicio del gran trono blanco, le vendrán enfermedades, le vendrán calamidades, pero es para que se arrepientan y busquen del Señor. Pero eso no quiere decir que solamente Dios es el que los va a juzgar, porque el apóstol Pablo dice: ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? O sea, el apóstol lo que está diciendo es que si tú, siendo cristiano, andas en malos pasos, eres ladrón, eres traspasero, prestas y no pagas, eres mentiroso, eres mal hablado, ¿qué razón tienes tú para decirle al que está en el mundo que se comporte adecuadamente si tú no lo estás haciendo? Eso es lo que está diciendo el apóstol. Porque en el capítulo 6 de la misma carta, versículo 1 en adelante, dice el apóstol: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Que este versículo, antes de seguir, es muy importante, porque tú como cristiano no tienes por qué contarle tus problemas personales o tus problemas íntimos a una persona que no sea cristiana. ¿Por qué? Porque esa persona va a ir guardando todo eso y en el momento que tú menos pienses te lo va a tirar en cara. Va a decir: ¿por qué tú quieres arreglar mi vida si tu vida está peor que la mía? Yo estoy mejor que tú. Eso te lo van a decir. Eso lo dice cualquier persona del mundo a la que tú le cuentes tus problemas personales, porque hay uno que, habiendo gente de Dios, gente cristiana, que te puede dar un consejo bíblico con la palabra, te puede ilustrar, te puede edificar con un texto bíblico. No, a ese no le cuentan nada.
pero al mundano sí vas y le dices todo lo que está pasando y lo que sucede, está enterado de tu vida íntima de cabo a rabo y entonces te lo va a terminar tirando en cara. Versículo 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar a quién? Al mundo, a los que están en el mundo. ¿Los santos quiénes somos? Los cristianos, los que seguimos a Cristo verdaderamente. Que pecamos, sí, cometemos errores, pero no practicamos el pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Porque dice la Biblia que quien practica el pecado es del diablo. Entonces, si una persona se deleita en el pecado, créeme que si dice ser cristiano, el apóstol Pablo dice que con el tal ni aún comáis. Versículo 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, que aquí te estoy dando la respuesta. Tú que te empeñas en decir que nadie te puede juzgar, que el único que te puede juzgar es Dios porque Él es el que conoce tu corazón. Aquí el apóstol nos está diciendo que aún vamos a juzgar a los ángeles y podemos hacer también un juicio sobre las cosas de esta vida. Un juicio quiere decir que estamos discerniendo lo que es malo y lo que es bueno en base a ¿qué? A las Escrituras. Yo no puedo opinar sobre un caso de manera personal, sino siempre basándome en la palabra. Cuando yo digo, por ejemplo, Diomedes Díaz está en el infierno, tú vas a decirme, no, pero solamente Dios sabe y en el cielo van a haber sorpresas. No, yo te puedo decir que está en el infierno porque murió bajo estado de embriaguez, bajo estado de la droga, estaba en drogadicción y salía de una parranda borracho. Se murió. Aquí no estoy diciéndolo yo, lo dice la palabra, que los tales no entran al reino de los cielos. Entonces, cuando yo digo a una persona, ojo, deja la borrachera, que si te mueres en ese estado te vas para el infierno, yo no lo estoy condenando. Él mismo se está condenando y la palabra misma lo está juzgando, no yo. Entonces, por eso, los conceptos personales que tengamos no tienen por qué ser emitidos, sino que tienen que ser en base a la Escritura. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 7, versículo 14. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? No era que el Señor era un analfabeta ni era una persona que no conocía, no tenía nada, o sea, era una persona iletrada, sino que era que como los fariseos de Jerusalén se creían que eran superiores a los demás, es como una persona que sale egresado de Harvard, él piensa que el derecho que él estudió en Harvard es mejor que todos los derechos que se estudian en cualquier universidad, así pensaban ellos. Entonces decían, bueno, este que no estudió con los mejores rabinos aquí en Jerusalén, ¿de dónde saca tanta letra? Versículo 16, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, Jesús estaba enseñando doctrina, estaba enseñando una manera de proceder, estaba dando instrucciones. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. O sea que si yo estoy discerniendo que tu comportamiento es malo delante de Dios, basándome en las Escrituras, y tú te pones a pelear conmigo, te pones a decirme que yo estoy peor que tú, sin estarlo, ¿no? Le vas a tener que rendir cuentas a Dios. Cuando tú te vuelves iracundo o intentas levantarte en contra del hombre normal, de pronto no te pasa nada. Pero cuando te pones bravo con Dios, cuando te enojas, cuando algún cristiano que esté caminando bien con Dios te amonesta de lo que estás haciendo es malo y te enojas contra ese varón o contra esa mujer de Dios, créeme que el mismo Dios toma acciones porque dice que el que a nosotros nos recibe, al mismo Jesucristo recibe. Y si te has puesto bravo, te has enojado con alguien porque te ha dicho que estás mal, que dejes el ron, que dejes la parranda, que dejes el adulterio, que dejes la mentira, que dejes la fornicación, que no seas homosexual, que no seas lesbiana, que no seas chismoso, que no andes buscando pleito, te has enojado diciéndole al cristiano que tú estás peor que yo, que ahora andas con la faldona larga, que vives metido en una iglesia, que yo no necesito andar llevándole plata a los pastores,
que yo no necesito estar yendo del cura para que me eche agua bendita, que yo estoy bien con Dios mejor que un poco. Te estás justificando de tu pecado, te estás justificando de tu maldad, y Dios ya escribió eso en los cielos y de un momento a otro te va a pedir cuentas. Porque Dios no va a esperar que te mueras. En la misma tierra te va a disciplinar, porque hay que darle ejemplo al pecador de que la maldad del hombre, muchas veces a algunos, aquí mismo en la tierra, se les pide cuenta. A otros se les pedirá en el día del gran juicio final. Entonces, querido amigo, querido hermano, tú que siempre vives allí, así como en la multitud esa que estaba allí, que venían tanta gente iracunda, vi un video de un supuesto pastor que supuestamente había violado a una muchachita. Lo apedrearon, le daban puñaladas, borracho el tipo con una botellona de ron en la mano, con cervezas, botellas de cerveza dándole al otro. Mátalo, púyalo, evangélico, triple no sé qué. Oye, ¿cómo es posible que tú que dices que no te juzguen porque estás en adulterio, estás en fornicación, si te crees con el derecho de linchar a una persona sin antes haberle hecho un juicio? Yo sé que una persona de esa da rabia, pero hombre, si lo más justo, si lo cogieron, llamen a la policía, llévenselo ante las autoridades, háganle un juicio y él tendrá que pagar con cárcel el daño que cometió. Y vaya que en la cárcel sí pagan con creces lo que hacen, porque cuando esa gente entra a la cárcel, los presos allá adentro dan buena parte de él. Entonces tú no tienes por qué tomar la justicia en tus manos y creer que eres juez para condenar a alguien y aún matarlo. Pero si te enojas contra Dios cuando un cristiano te amonesta y te dice que te arrepientas, que busques de Dios, que tu comportamiento es malo, entonces sales insultándolo, sales diciéndole al cristiano que tú estás mejor que él y que tú no eres bobo, que él sí es bobo porque va a la iglesia, porque es bobo porque dejó el pecado. No, Señor, con el Señor no se juega. El Señor nos pide cuenta de cada palabra ociosa, dice la palabra de Dios, que salga de nuestra boca, de ella tendremos que darle cuenta a Dios. Entonces, viendo todas estas cosas, lo que ya leímos en 1 Corintios 5, de 9 al 13, en 1 Corintios 6, del 1 al 3, en Juan 7, del 14 al 18, donde se nos deja claro que podemos hacer juicio, podemos discernir entre lo que es bueno y es malo, pero con la palabra de Dios, no emitiendo nuestro propio concepto, sino el concepto, lo que está escrito. Hubo un pasaje en Lucas 12, 14. Alguien le dijo al Señor, Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. El Señor le dijo, ¿quién me ha llamado a mí como juez? No porque el Señor no fuera juez, sino porque ya hay cosas que están escritas en la palabra y son tan evidentes que tú no tendrías por qué ir a preguntar a Dios. Ejemplo, si tú eres cristiana y te enamoras de un hombre casado, tú no tendrías por qué arrodillarte a pedirle a Dios en oración que te muestre si esa es la voluntad de Él, que te cases con ese hombre o no te cases. Escrito está que el que se casa con un hombre casado cometa adulterio, estás más delante de Dios. Son cosas que Jesús no se tiene que aparecer en una visión a ti a decirte que no lo hagas porque ya está escrito. Y lo que escrito está. Entonces aquí en el pasaje de Juan 8, para terminar, para concluir, que muchos se justifican. En el versículo 9 de Juan 8 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Entonces dice, mira, si ni Jesús mismo condenó a la mujer, porque esto es lo que les gusta a ellos. Ese es el pedacito que sacan ellos, lo sacan de contexto y dicen, si ni Jesús condenó a una mujer que fue sorprendida en adulterio, me vas a condenar tú a mí porque me estoy tomando una cervecita. El hombre que trabaja y bebe, déjalo gozar la vida. No, Señor. Aquí dice, eso es lo que a ti te gusta, pero lo que dice el texto completo y lo más importante del texto no lo tienes en cuenta. Aquí dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ve, mujer, sigue tu vida. Sigue faranduleando por ahí, no hay problema. Cierto que no dice así, cierto. Dice, ni yo te condeno. O sea, en ese momento
Jesús no la condenó porque Jesús no vino para condenar. Todavía no había muerto, todavía no había resucitado, y en ese momento él estaba en plan de salvación, no de condenación. Tenía las puertas abiertas para todo el mundo para que se salvara. ¿Por qué? Porque ese era un pecado de muerte. El adulterio, la fornicación, la borrachera, el ladrón, eso eran pecados de muerte y no tenían perdón. Pero Jesús vino a perdonar ese tipo de pecados. No quiere decir eso que iba a seguir practicando la maldad, porque mire lo que dice el Señor aquí, dice: vete y no peques más. No sé en qué tono se lo dijo. No sé si algún psicólogo te habrá dicho que Jesús le tocó el hombro y con amor le dijo: hija, vete, no peques más. No. Yo acá, haciendo alusión al texto, me imagino que con esa voz de autoridad que tenía mi Señor, al hablarle a esa mujer comprendió que tenía que dejar la maldad. Así que si tú estás en la misma situación de esa mujer, tienes una relación con un hombre casado, estás viviendo en fornicación, el Señor te dice en esta hora: deja el pecado, no peques más. Si te deleitas en el ron, si te deleitas en el robo, haciéndole trampa a los demás, echando mentiras, si eres homosexual y estás deleitándote en tu pecado, el Señor te dice: hoy no peques más. Porque a otro le dijo, que era cojo, le dijo: vete y no peques más para que no te venga algo peor. No sé qué podrá ser peor para una persona que tenía 40 años de estar paralítico. De pronto peor para ti es que si eres homosexual te peguen un SIDA. De pronto peor para ti es que si tienes una relación con un hombre casado, una mujer casada, te pillen en el acto y te den una palera. Porque como te digo, hay gente que se deleita cuando se capturan a alguien en pecado, la gente se deleita. No tiene misericordia. No dice: Dios mío, perdónalo. No, dale duro, mátalo, para que no sea cachón, para que no sea cachona. Entonces, ojo con eso. Hay tiempo, Dios ha extendido su misericordia. De pronto tú no habías escuchado este mensaje como te lo estoy dando hoy. Pero esto vino de parte de Dios, porque hay gente que se está deleitando en el pecado. Y como te sorprendan en tu pecado, te van a echar de la empresa si estás robando. Si te sorprenden con una mujer ajena, te puede ir mal. Si eres homosexual y de pronto te estás deleitando, te puede venir una enfermedad. Si eres lesbiana y de pronto también igual, no, que yo tengo una novia y ahora vacilo con otra, ojo con eso, que te puede venir juicio de Dios. Estás yendo contra natura, contra lo creado por Dios, lo establecido por Dios, que era la relación entre hombre y mujer, y te estás deleitando en la maldad. Le vas a tener que rendir cuenta a Dios, porque la Biblia aplica para todos. La Biblia no, como dicen muchos, que para mí no aplica porque yo no soy cristiano. Sí, la Biblia aplica para todos, sea cristiano, sea musulmán, sea judío, sea testigo de Jehová, sea adventista, sea mormón, sea católico, lo que sea, la Biblia es para todos. Lo que está escrito, escrito está. No lo quebrantes, porque de todas nuestras palabras, de todos nuestros actos vergonzosos, le vamos a dar cuenta a Dios. Así que Dios perdonó a la mujer adúltera, le dijo que no pecara más. Hoy Dios te dice a ti también a través de su palabra: no sigas practicando el pecado, no sigas practicando la maldad, arrepiéntete y deja que Cristo entre a tu corazón, dirija tu vida, apréndete las Escrituras y lleva una vida recta y agradable delante de Dios. Que Dios nos guarde y nos ayude a tener misericordia de aquellos que son sorprendidos en su pecado, para que no seamos medidos con el mismo rasero. Porque dice que con el juicio con que juzgas a otro, tú también serás juzgado. También dice la palabra que si vas a criticar a otro, vas a hacer algo, tienes que tener una vida de testimonio, que con tu limpio testimonio puedas tú también amonestar a otro y ser un ejemplo para los demás. Que Dios te bendiga y te guarde, y hasta una nueva oportunidad. Shalom, bendiciones.